Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País, este espacio en donde todo el país tiene un lugar especial. Hoy queremos hablar del Museo Nacional de Colombia, que está en la ciudad de Bogotá, que fue creado en 1823 y que es uno quizá de los más antiguos de América. Cuenta con 17 salas de exposición y alrededor de 2.500 obras y objetos considerados patrimonio nacional. Hoy los invito a disfrutar de una charla de museo, de arte, de historia y por supuesto de vida con su director William López. William, bienvenido a Entrevistas. Patricia, muchas gracias por invitarme a tu programa. Antes de empezar a hablar, por supuesto, de todo lo que trae el museo, cuéntenos la historia que encierra este lugar mágico aquí en Bogotá sobre la carrera séptima, que muchas veces quienes viven en Bogotá lo ven, lo miran, paran en el semáforo, pero no saben realmente lo que hay detrás de la historia de este lugar. Yo creo que en el museo se confluyen muchas historias, muchas historias. Digamos que las dos principales podrían ser la historia de su colección y la historia del edificio que hoy tiene como sede. ¿Y cuál es la historia del edificio, por ejemplo? La historia del edificio es muy interesante porque es conocido al final del siglo XIX, principios del XX, como el panóptico de Cundinamarca, porque es la primera cárcel moderna que se construye en el país como tal. El edificio empieza a diseñarse, a idearse por Thomas Reed digamos, hacia la década de los años 70 del siglo XIX y finalmente se termina de construir al principio del siglo XX. Como toda cárcel de nuestro país, siempre tuvo una historia pues, muy compleja. Se diseñó para que tuviera unos casi 230, 240 reclusos, pero nunca tuvo menos de 3.000 personas adentro. Entonces su historia como edificio, su historia como cárcel es uno de los capítulos de la crueldad más complejos que tiene el país, pero al mismo tiempo uno de los edificios en términos arquitectónicos más bellos que se va a construir en esa época junto con el Capitolio, el Teatro Colón, ¿verdad? De esa época. Sí. Y por el otro lado está la colección. La colección arranca en 1823 y la colección tiene un periplo por toda la ciudad en diferentes edificios. Y finalmente estas dos historias se encuentran en 1946 cuando el edificio se abandona y se traslada la penitenciaría a la cárcel, ahora se me olvida el dato, es modelo... Bueno, ¿Picota? La Picota, tienes toda la razón. Aquí en Bogotá. Pero exacto. ¿quién toma la decisión de volver entonces a este edificio? Y quienes lo hemos visitado vemos que uno puede encontrar las rejas, ¿no? Como uno puede ver las rejas de lo que era la cárcel. Claro. ¿Quién toma la decisión de convertir este sitio con esa historia en un museo? Pues es la confluencia de varias personas. Primero está la iniciativa de Teresa Cuervo Borda, que en ese momento era la directora del Museo Nacional. Ella es directora desde 1946, pero es algo muy interesante porque es un momento de la historia del país muy particular, ¿sí? 1946, y es Germán Arciniegas, el ministro de Educación. Entonces, entre Germán Arciniegas y Teresa Cuervo Borda, que en ese momento era funcionaria de la Universidad Nacional, el Museo Nacional de Colombia fue siempre un museo universitario, tenía ese carácter digamos, de institución educativa, empieza como una institución científica, ¿verdad? Y en ese momento Teresa tiene la lucidez, la perspicacia, la chispa de decir, esta es la sede del Museo Nacional, y finalmente logra que el edificio quede como sede oficial del Museo Nacional. Y es un atractivo para muchos turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestro país sin lugar a dudas. Hablemos, y lo decíamos al inicio de esta entrevista, más de 2.500 obras y objetos de valor. Son 2.500, pero si usted dijera, como cuando uno va al Louvre, dice, uy, yo quiero ir a ver la Mona Lisa, aquí, ¿cuáles serían esas 2 o 3 obras que usted dice, es que la gente llega buscando esas obras? ¿Cuáles serían? Wow, qué difícil pregunta. En realidad el museo tiene una de las colecciones más grandes del país, digamos sube de las 20.000 piezas.
No es el museo más grande en esos términos. Hay museos que, como por ejemplo el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, pues tiene una cantidad de piezas mucho más grande porque tiene una sección arqueológica muy significativa. O si uno piensa en el sistema de museos de la Universidad Nacional, pues también hay unos elementos. Ahora, en términos del valor de la colección, por supuesto es una colección muy, muy significativa. Y la pregunta que me haces es muy compleja porque hay piezas maravillosas digamos, del pasado prehispánico, de todas las culturas, de todas las etnias del país, significativas. Hay trabajo, digamos, una colección muy importante de arte contemporáneo, de arte del siglo XIX, de la colonia. También tenemos una colección, yo diría que de las más excepcionales en términos de vestuario y digamos, de artes decorativas que tiene el museo, y con ello se conforma una narrativa polifónica, una narrativa compleja que la institución ha venido, a pesar de todos los avatares, a pesar de todas las, digamos, la ausencia de presupuesto, porque es una de las instituciones, yo la he encontrado muy vulnerada, muy vulnerable. En general a el ecosistema de museos del Ministerio de Cultura, pues los he encontrado unos problemas muy grandes. Pero por el otro lado, al lado digamos, de esa vulnerabilidad, pues está la colección, el valor de la colección y el equipo magnífico que tiene el museo con un compromiso, un ethos museológico de muy alta calidad y yo diría de vanguardia. Claro, usted está, entre comillas, recién nombrado, por supuesto, director del museo y habla de esos problemas o esas dificultades que presentan los museos en Colombia. ¿Cuáles serían esas dificultades realmente? Para decirlo, digamos que en el debate, sí, en el debate que hemos estado tratando de, digamos, de liderar desde la dirección del Museo Nacional con todo el equipo y con otras instituciones como la Mesa de Museos, la Mesa Nacional de Museos, el Consejo Nacional de Museos, el Comité Colombiano del Consejo Internacional de Colombia sobre la ley de museos. Queremos hacer una primera ley de museos. Hemos señalado varios retos y uno de ellos, por supuesto, es el tema de la marginalidad. Los museos, el sistema de museos de otros países, pues ocupan un lugar muy protagónico en la construcción de memoria, en la construcción de paz, en la restitución y en la configuración, digamos, de tejidos culturales. No, y en la industria del turismo. Y en la industria turística. Nuestros museos cumplen hoy papeles muy importantes, pero no tienen una incidencia masiva como ocurre en otros países. Y ahí hay uno de los retos más grandes. Otro reto súper importante es la profesionalización. Tenemos un número muy pequeño de profesionales, de museólogos específicamente, que han sido formados en la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional. Son aproximadamente unos 120, una primera generación de museólogos y museólogas. Ese es un tema muy importante. Y otro tema clave es la actualización y la apropiación, digamos, de tecnologías contemporáneas, de visiones contemporáneas del museo. Aunque tenemos museos de vanguardia muy importantes, qué sé yo, como el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno de Medellín. Pero usted se imagina, por ejemplo, el Museo Nacional con salas interactivas, con tecnología, o es un museo que tiene un ADN específico y que es como trasladarnos en la historia? Me haces una pregunta clave porque en este momento estamos intentando reconfigurar totalmente al Museo Nacional. En el imaginario, digamos, de los movimientos sociales y en general, digamos, de la sociedad, pues se ve como un museo de élite, como un museo muy endogámico, nos decía en algún momento el secretario del Ministerio de Cultura. Y tiene razón, porque el museo, a pesar, digamos, de tener esa capacidad museológica tan importante, de todas maneras, por los afugios presupuestales y la falta, digamos, de apoyo del alto gobierno, pensando en un proyecto de representación de nación vasto, pues no ha podido llegar a ser ni siquiera un museo metropolitano, ¿verdad? A pesar de todo ello, a pesar incluso de Nación Hip Hop, de la cual seguramente vamos a hablar. Sí, hablemos más adelante, después de la pausa, hagamos una pequeña pausa rápidamente y hablamos de esa exposición, quizá de las más recientes, del museo, que es Nación Hip Hop, que a mí realmente me dejó enloquecida. Me encantó y creo que por ahí puede haber un camino muy interesante para el Museo Nacional. Esto es Entrevistas con Alma de País, ya volvemos.
que tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País después de esta pausa. Y habíamos quedado, William, en un tema que es muy importante y es la interactividad del museo y la modernidad de un museo que para todos nosotros y para el imaginario colectivo pues se considera casi que clásico. ¿Cómo se lo imagina entonces? Hay algo muy importante que hay que aclarar, es cómo se imagina uno el Museo Nacional del futuro. Un punto muy importante, y es que el Museo Nacional de Colombia no es el museo más grande del país. Digamos, el museo más grande en términos, por ejemplo, de su planta es Parque Explora. Tiene casi 300 empleados de planta y una gran cantidad de contratistas. El museo es un museo más o menos pequeñito, pero con una misión enorme: representar la nación. Y por el otro lado tiene otra responsabilidad enorme: la política nacional de museos. ¿Cómo imaginarse el Museo del Futuro? Es un museo profundamente conectado con los territorios, con una reconceptualización absoluta de su programa de exposiciones y su programa de colecciones, porque necesitamos que el museo se convierta, como se lo digo en broma a los chicos allá en el museo, a las chicas en el museo, es la casa de la nación, es la maloca de la nación, por decirlo en otro término. Sí. Entonces, allí tenemos que tener la capacidad de tener la capacidad de una interpelación a todos y todas las ciudadanas del país, es decir, que alguien de La Guajira sienta el Museo Nacional como su museo, que alguien de Leticia sienta al Museo Nacional como su museo, o alguien de Pasto o alguien de Ocaña. Para ello, digamos, estamos generando con este ecosistema de los museos del Ministerio de Cultura, le estamos proponiendo al Ministerio, en el contexto de la Ley de Museos, reconceptualizar todo, fortalecer enormemente al museo y esté profundamente conectado con los territorios a través de su propio programa educativo. Y bueno, la ruta estratégica que hemos iniciado es arrancar con la construcción de un área digital del museo, en el que efectivamente las colecciones y nuestra capacidad de conexión con las comunidades pues sea muy potente. Nación Hip Hop en ese sentido es un ejemplo muy virtuoso, diría yo. Sí. Muy virtuoso porque es un ejemplo en el que la curaduría de etnografía, por ejemplo, no se quedó allá encerrada haciendo sus exposiciones, sino que convocó a la comunidad. Pero, William, expliquémosle antes de entrar en el tema a la gente de qué se trataba, quienes no pudieron ir. Creo que más de 80.000 visitantes tuvo esta exposición. ¿De qué se trataba esta exposición Nación Hip Hop que tuvo tan buena acogida? Yo he afirmado varias veces que Nación Hip Hop es una especie de parteaguas en la historia del museo. Parteaguas que viene en una tradición de museología radical, de museología comunitaria, que uno puede remontar por allá hasta los años 90, cuando se hacen museos cotidianos. Y bueno, el museo se ha ido acercando paulatinamente a ese trabajo de museología contemporánea que está pensando los procesos de representación y autorrepresentación de las comunidades en los museos en un diálogo radicalmente deliberante con los actores del territorio y con los actores. Entonces, en este caso, el museo convocó a través de la curaduría de etnografía de Andrés, uno de los, digamos, de Andrés Góngora, uno de los curadores, digamos, muy lúcido él, convocó a varios raperos, a varios protagonistas importantes del movimiento hip hop, y con ellos empezaron a construir el relato. Es un trabajo de casi 1 año y medio, es una exposición que, además, digamos, de convocarlos a ellos, es una especie de laboratorio simbólico de creación de una representación de la historia del hip hop en Colombia. Por el otro lado, convocó... ¿Pero qué había? ¿Instalaciones, cuadros, esculturas? Es que es la exposición con el mayor número de piezas que se han expuesto nunca antes en la pequeña sala de exposiciones temporales que tiene el museo. Casi 600 piezas entre discos, piezas gráficas,
ropa, toda clase, digamos, de elementos que tienen que ver con la cultura urbana y con un movimiento pues, que en el país ha sido profundamente estigmatizado, marginado, y que en la exposición mostramos la potencia cultural del Poderoso DJ, el hip hop. del breaking y en general de todos los elementos que tiene el movimiento, y particularmente la fuerza en la juventud y en las áreas urbanas más vibrantes que tiene Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, porque Sí. por el otro lado se intentó hacer un relato nacional Claro. del hip hop. Sí. Y yo creo que esa es una ventana, es una puerta que se le tiene que abrir a usted y a los directivos Claro. de los museos en Colombia, que se quejan mucho de la falta de presencia de visitantes en los museos, hacen esfuerzos gigantes, convocan jóvenes, niños, niñas, adolescentes, familias, y llega muy poca gente a las exposiciones. En este caso, casi que sin publicidad, sin mucha promoción, lograron ustedes atraer 80.000 espectadores. ¿Qué es lo que está queriendo ver la gente en los museos, William? Te tengo un punto de referencia. Hace 20 años el Museo Nacional hizo Picasso en Bogotá con un presupuesto de $2 millones. ¿Usted lo trajo? No fui yo. En ese Sí, momento usted ayudó a que la llegara la lúcida obra. directora, es una de mis mejores jefes, lo digo siempre, Elvira Cuervo de Jaramillo, lideró ese grupo. En esa ocasión, con campaña publicitaria, con ese presupuesto tan grande, se trajeron en 4 meses 200.000 visitantes. En esta ocasión, sin campaña publicitaria, con muy poquitos elementos, digamos, institucionales, el museo le responde al país y a uno de los elementos, a una de las preocupaciones del presidente Petro, que es la juventud, Claro. por el protagonismo que ellos han tenido en la vida política del país en la última década, digámoslo así. Y con esa capacidad convocamos al movimiento. Y entonces, en el museo, yo quería estar todo el tiempo en las salas y no arriba solucionando problemas administrativos. Y cosas muy emocionantes, chicos de todos los, digamos, de todos los sectores de la ciudad que nunca venían al museo y que entraban a Nación Hip Hop y que por el otro lado se metían en las 17 salas del museo. Claro. Y se encontraban con relatos, con objetos muy, muy sofisticados y al mismo tiempo muy, muy pregnantes, que efectivamente les interpelaban, no solamente en términos estéticos, sino históricos, en términos de memoria, que es donde es clave entender Como los la museos. iconografía, el museo tiene una iconografía de Simón Bolívar, yo creo que la más grande. Pues no sé, no estoy seguro Pero es si es la más grande, maravillosa. pero sí es muy significativa, digamos, el retrato de Simón Bolívar desde el año 37, de ahí en adelante pues uno puede encontrar cosas muy importantes de Pedro José Figueroa, y bueno, es una iconografía que compartimos, además es una memoria que compartimos con varios museos en el país y en Bogotá particularmente con la Quinta. Y poder traer esos mismos chicos que iban al hip Sí. hop, ¿no? a esta exposición, a que vieran esto que hace parte de la historia, pues realmente es una simbiosis increíble. Sí, digamos ¿Piensan que hacer más? ¿Más exposiciones? claro, de la ese tipo? exposición con la que vamos a celebrar los 200 años del museo es una exposición muy particular. Cuando recién recibí al museo y empecé a imaginarme qué sería cumplir, digamos, conmemorar los 200 años de uno de los museos más antiguos de América Latina, yo dije, no vamos a exponer piezas antiguas, no vamos a hablar de la historia del Museo Nacional, vamos a convocar la experiencia museológica del país, trayendo a uno de los museos más interesantes y más vibrantes y más pertinentes que hay en este momento en el país. Vamos a traer a la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Nacional al Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de Montes de María, El Mochuelo. Ese museo, cuando uno lo mira en redes, y el grupo de mujeres maravillosas, lúcidas, súper entusiastas, con una capacidad de liderazgo increíble. Estoy hablando de Soraya Bayuelo, de Beatriz Ochoa y de una gran antropóloga que se llama Italia Zamudio, y el trabajo de resiliencia colectiva que han liderado en Montes de María, que ha sido una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Cifras terribles, 104 masacres y en adelante, cosas impresionantes. Ellas tienen una galería itinerante, y esa galería itinerante, digamos que la diseñaron con las comunidades en un trabajo muy interesante, en una sinergia con la Universidad Javeriana,
el Centro Nacional de Memoria Histórica en tiempos de Gonzalo Sánchez, bueno, otras instituciones, generar una galería itinerante que hoy, con otros museos, pero esa particularmente, pues genera una sinergia, una galería que va por todo Montes de María, trabajando con las memorias, con los niños, a partir de la potencia cultural de Montes de María. Ahí está como el elemento. Es muy significativo, por ejemplo, que ellas no hablen de víctimas, ellas hablan de sobrevivientes. Y la exposición que queremos hacer en Bogotá, traer la galería itinerante a Bogotá, sobre todo quiere celebrar esa capacidad que tienen los museos de construir paz en el territorio, no, digamos, de no quedarse simple y llanamente recordando el conflicto, sino trayendo la experiencia histórica, la memoria histórica como una potencia, como un elemento fundamental para pensar el futuro y reconstruir historia. Por eso los museos son claves en este contexto de construir la paz. Y yo creo que traer ese museo, que un museo celebre su conmemoración de 200 años, celebrando la experiencia de los museos en territorio, pues eso es muy importante. Insisto, no es el único, pero es uno de los más bellos ejemplos de trabajo museológico contemporáneo con una radicalidad muy increíble. Bueno, pues esperamos con ansias locas esa gran fiesta para celebrar los 200 años del Museo Nacional de Colombia. Una pausa y ya regresamos. Las familias en Colombia deberían multiplicar solo el amor y no los alimentos. Con el programa Tránsito a Renta Ciudadana, el Gobierno del Cambio ha logrado que cerca de 2 millones de hogares reciban hasta 500.000 pesos mensuales por encima de la línea de pobreza con su política de hambre cero, para alimentar la igualdad y que todos puedan salir adelante. Colombia, potencia de la vida. Gobierno del Cambio. Continuamos en Entrevistas con Alma de País. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta oportunidad con William López, es el director del Museo Nacional de nuestro país, hablando por supuesto de arte, hablando de fiesta, hablando de exposiciones que hoy en día llaman la atención de nuestros colombianos, de la audiencia, etcétera. Pero hablemos un poco de usted también, porque William, usted quizá encarna la historia de muchos colombianos en nuestro país que nos hemos hecho a pulso. Usted es comunicador social, periodista de la Tadeo Lozano aquí en Bogotá. Además de eso, pues también es maestro en historia. En fin, usted tiene una trayectoria muy especial, es doctor en arte y arquitectura de la Universidad Nacional. En fin, pero quizá lo más bello que tiene usted como ser humano es que ha sido criado solo por mujeres. Y si eso lo hilamos con la conversación que veníamos teniendo de esa exposición tan importante de mujeres con la cual quiere celebrar los 200 años, entiende uno de qué está hecho. Sí, para mí el entorno femenino ha sido fundamental. Me emociona tu pregunta, porque sí, haber sido educado por 3 mujeres en un entorno, pues, también complejo. Las masculinidades en Colombia son muy complejas y bueno, un problema de abandono y violencia intrafamiliar, pero esa capacidad de resiliencia de las mujeres que se concentran en los niños, se concentran en el futuro, en la vida cotidiana, creo que a mí me ha formado profundamente. Yo no sé si soy feminista, no creo poder serlo, no leo con tanto rigor la literatura feminista, pero sí me parece que, digamos, creo que al haber sido educado por ese entorno y haber trabajado toda mi vida con mujeres, el trabajo de los museos es un trabajo altamente feminizado, digámoslo así, lleno de mujeres muy lúcidas siempre, muy perspicaces, muy brillantes, pues me ha hecho, creo, me ha permitido construir una mirada bien particular sobre el trabajo con el patrimonio, porque si uno piensa el trabajo de los museos como un trabajo del cuidado,
conservación. Ahí hay una conexión muy profunda. ¿Sí? Uno cuida objetos porque cuida comunidades, porque cuida la memoria de las comunidades. Esos son los Y museos. cuidar es una condición muy maternal. Digámoslo, yo no sé si maternal, pero sí es una digamos, dentro de la división social del trabajo, el cuidado ha sido asignado a las mujeres. Y pues hay una tradición enorme, digamos, hoy en día, digamos, dentro del feminismo, pero también dentro de la museología hay una intención muy explícita de reflexionar sobre esa calidad y esa tarea que hacen los museos. Fíjese que una de las inquietudes que yo tengo como mamá hablando en esos términos es poder llevar a mis hijos a los museos. Hace poco los llevé a la Luis Ángel Arango, por ejemplo, que Ajá. tuvieran la experiencia de sacar un libro, de ir a una sala, de recogerlo, cosas que hoy en día ya no ocurren. Ellos tipean en Google y encuentran lo que quieren. ¿Cómo hacer para que niños como Lorenzo y Federico, sus hijos, y mis hijos, y los hijos de quienes nos están viendo y escuchando, digan, yo quiero ir al museo? Y no sea una tarea como ¿de verdad vamos al museo? No puede ser una imposición en primer lugar. Yo creo que es un asunto que tiene que construirse con naturalidad, la lectura, la escritura, la aproximación a los espacios de la memoria. Yo creo que es por ahí. Y en el caso de Lorenzo y Federico, pues no sé si tiene una experiencia excepcional por tener un papá que ha trabajado en museos 30 y pico de años y pues desde el principio estaban muy conectados y ahora pues de hecho en el cierre de Nación Hip Hop fue muy, muy bonito porque pues ellos se pusieron la camiseta conmigo, estuvieron ayudándome a trabajar con el equipo del museo manejando los públicos porque fue un cierre espectacular y ahí ellos estaban allí trabajando. Yo le diría a los padres de familia, a las madres de familia que no tienen, digamos, este rol tan particular, que llegar a los museos, encontrar en los museos, ir a los museos, es una posibilidad de encuentro y de comunicación con sus niños y sus niñas. Ahí hay una experiencia muy bonita. Normalmente los museos son espacios de cuidado y ahí uno puede tener momentos de comunicación que no tiene cotidianamente. Y los museos son una oportunidad enorme de construir lazos de otras formas con generaciones posteriores a la de uno. Sí, pues William, hay que ir a los museos, hay Totalmente. que llevar a la familia a los museos, ese tiene que ser un punto de encuentro, bien lo dice usted, y que sea esa una oportunidad para hacerlo y que los museos pues nos presenten también exposiciones muy llamativas, llenas de mucho color. Hoy en día la vida a veces se torna gris y lo que queremos es también encontrar exposiciones como la de la Nación Hip Hop que ustedes presentaron y fue tan exitosa. Gracias, William. No, por gracias estar con Patricia a ti nosotros. por esta invitación. Nos vemos aquí para hablar después de la fiesta de los 200 años del museo. William López en Entrevistas con Alma de País, él es el director del Museo Nacional de Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Patricia Pardo. Entrevistas. Hasta pronto.